Historias del Bosque Svart. Capítulo 1. Bor, el dios olvidado. Hace mucho tiempo, en un pueblo pequeño de un reino ya olvidado, había una taberna humilde que respondía al nombre del Cubo Seco. Era un lugar lúgubre, donde la gente solo iba a mitigar sus problemas con algo de grot y a escuchar a cierto personaje de la localidad. Una noche cualquiera, apareció un joven monje de aspecto casto, que quería solo un poco de agua para él y su caballo de nombre Ezequiel. Cuando el tabernero lo vio, pensó que estaba perdido. Un lugar extraño para que un monje pase el rato, dijo el tabernero. Lo sé, respondió el monje. Estoy de paso por este pueblo, ya que mis superiores me ordenaron cumplir con una encomienda como misionero para comunidades aún no bautizadas. No estaré aquí mucho tiempo, solo hasta que dé con una de esas comunidades. El tabernero se rió un poco. ¡Qué bien!, dijo el tabernero. Odiaría que mis clientes y usted se peleen por cosas de la fe, puesto que aquí todos tienen sus propios dioses. Al escuchar eso, el joven monje se sintió trastornado. Él no podía creer que aún había gente que rezaba a otros dioses en el nuevo reino ya cristiano. ¡Pero qué atrocidad!, dijo el monje. La gente no puede vivir así, en tal estado de ignorancia. Deben saber, de mi parte, la bondad que trae el Padre como único Dios. En eso, escuchó una leve y burlona risa. Al buscar a quien se reía de su exclamación, se encontró a un anciano que estaba al lado de la chimenea de la taberna. Era un hombre demacrado por el tiempo, con una larga barba que le llegaba a las piernas y unos ojos tan abiertos que parecía que no tenía párpados. Se reía levemente el anciano. ¿Por qué se burla de mí, señor?, preguntó el monje. Tu ignorancia, le respondió el anciano. Dices que solo hay un Dios sin siquiera conocer a otros, sin saber más allá de lo que te dice tu fe. El joven monje lo vio bien y cayó en la cuenta de que el hombre solo estaba senil. Me compadezco de usted, pues ya no goza de las sanas facultades para saber de qué está hablando, le dijo el monje con cierto tono de humildad, mientras el anciano seguía riendo. De repente, dejó de reír para calmarse un poco. Se acercó al joven lentamente y con una voz más clara le dijo lo siguiente. Yo sé de un Dios que no es como los demás. Es grande y poderoso, y su nombre es tan antiguo que el tiempo casi lo ha olvidado. Lo último que queda de su fe es un majestuoso altar que está situado en las entrañas del bosque más viejo de este reino.
aquel cuya entrada está señalada con una cruz de madera que tiene una inscripción que dice Svart. Ese bosque no es lugar para el hombre, no. Una densa oscuridad reina de manera perpetua en su interior, y los cielos no son capaces de verse desde dentro. El viento sopla como si susurrara un idioma casi humano, pero incomprensible. Hay lugares extraños a la vista que asemejan a la fantasía de algún demonio insidioso. Pero el lugar más extraño e importante es un claro pasto verde que está a los pies de un grupo de montañas inmensas. La más grande de todas guarda el sagrado secreto que la luz de la luna llena puede revelar con su fulgor blanco. El nombre en lengua antigua y el rostro del dios olvidado. Aquellos que lo ven y muestran respeto se van con bien, pero los que lo insultan acaban. ¿Cómo acaban?, pregunta el monje. Pero el anciano solo vuelve a su lugar junto al fuego para seguir riendo. El joven monje se hace a la idea de que el pobre anciano está loco. No le hagas caso a ese viejo, dice el tabernero. Entrar en aquel bosque maldito le quitó la cordura hace mucho tiempo. Entonces, dice el monje con algo de curiosidad, ¿ese lugar es real? Tan real como la perla, dijo el tabernero en un tono muy frío. Hace más de 30 años, el rey Harald, señor de estos territorios, le había ordenado a varios de sus mejores hombres a ir a una misión, a una incursión por el bosque. Fueron a buscar el altar del que te habló el anciano, para destruirlo con la intención de dar al pueblo el mensaje de que la corona era cristiana y que ningún templo pagano sería bien visto o recibido junto con sus adeptos. Fueron 50 hombres los que entraron a ese maldito lugar, pero solo salieron 3 soldados desquiciados, entre ellos el anciano. El tabernero explicó que ante ese fracaso, el rey puso una cruz en la entrada para aparentar cierto control de la situación y proclamó que el bosque Svart era un lugar maldito para los hombres de buena fe, dando por terminado el asunto para algunos de los cristianos, pero dando cierta libertad a aquellos que le seguían rezando al Dios olvidado en las noches de luna llena. Al escuchar eso, el monje pensó que aquella gente era una parte de la comunidad que necesitaba una buena guía espiritual, personas cegadas por un Dios falso y la inapropiada rebeldía contra su rey. Eso lo motivó a salir de la taberna, tomar a su caballo e ir en busca del afamado bosque. Cabalgó raudo y veloz,
Se sentía confiado de no chocar contra nada, ya que la luna brillaba bastante esa noche. No tardó mucho para encontrar la cruz que señalaba la entrada del bosque. Al verla, con cierto detenimiento, encontró el nombre Svard en ella. Se tomó su tiempo para decirse a sí mismo: me educaron para llevar la fe en donde más falta hiciera. Si de verdad hay gente que se adentra en la oscuridad de este bosque, bajo el influjo de un dios pagano, debo ser yo quien les muestre el camino correcto hacia la salvación. Con eso en mente, dejó atado a su fiel Ezequiel en un árbol cercano y se adentró en las tinieblas del bosque Svard. No había ni pasado una hora cuando se percató de los susurros que iban y venían con el viento. Sonaban casi como murmullos humanos ante sus oídos. Al levantar la mirada, se dio cuenta de que los árboles eran tan grandes y de follaje tan frondoso que no se podía ver el cielo en lo absoluto. Pero eso no desmotivó al monje. Siguió recto por el oscuro camino, empeñado en cumplir su misión de llevar la palabra de su Señor a los paganos para su redención. Pero hay una gran diferencia entre la devoción por el mandato divino y la arrogancia desmedida. En el fondo, el monje quería hacerse de un nombre para quedar inmortalizado junto a los santos discípulos de Cristo, por lo cual no era más que un joven con aires de grandeza, que, como sus predecesores, creía que hablaba por Dios a través de sus buenos actos. Con el pasar de las horas, caminó hasta adentrarse aún más en la intensa oscuridad que casi lo dejaba ciego. Siguió senderos desordenados que solo lo llevaban a malezas infranqueables y disimulados pantanales. Vio cosas extrañas, como rocas con símbolos antiguos en ellas, neblina que parecía moverse como serpiente, y destellos en los árboles que resultaban ser los ojos de toda una parvada de cuervos que lo miraban con hambre. Pero lo peor de todo eran los constantes susurros del frío viento. No paraban de sonar. Tras cada paso que daba, y parecía que iban en aumento de intensidad y agresividad. En su momento, pensó en irse corriendo hasta la entrada por lo devastado que estaba ante tanta desgracia. Pero buscó fuerzas en su fe. Se puso firme ante el incesante ruido y con una cruz que tenía colgando del cuello, empezó a rezar por su bienestar, por lograr su cometido en tal tierra profana y derrotar las tinieblas del Dios falso. De repente, los susurros cesaron como si nada. «Gracias, Señor», dijo el monje. Con su fe como fortaleza, siguió por delante, solo para escuchar después
Un aullido. Invadido por el miedo, buscó con la mirada lo que más temía. Eran lobos entre la maleza que hacían relucir sus ojos con fervor y gruñían como si tuvieran rabia o sintieran odio hacia el pobre monje. El asustado misionero reaccionó ante el peligro, corriendo sin control, chocando contra todo lo que la oscuridad dejaba oculto. Arbustos, rocas y árboles lo golpeaban en su frenética carrera por sobrevivir, hasta que cayó de frente al suelo por culpa de una raíz. Se volvió para ver cómo se acercaban las bestias. Su mente no daba fe a lo que veían sus ojos. Los lobos eran gigantescos. Sus ojos ardían cual llama infernal y de sus hocicos salía un humo rojizo como la sangre. ¡Son demonios!, gritó frenético ante la increíble escena. Se levantó de golpe y siguió corriendo hasta llegar a una parte del bosque donde no había árboles ni oscuridad. Apenas se había dado cuenta de que era un claro con un pasto muy verde y hermoso, a los pies de un grupo de montañas que simulaban sostener el cielo. El monje se había topado con el lugar donde se encontraba el altar del dios olvidado. Aunque su sorpresa no fue suficiente para hacerlo olvidar a los demonios que lo perseguían, volvió para ver a las bestias que estaban detrás de él, solo para percatarse de que ya no estaban ahí. Habían desaparecido sin dejar rastro. El monje se alivió por su buena fortuna y se echó a reír pensando que todo lo pasado nunca fue real. «Oh, mi señor», se dijo a sí mismo, «todo lo que escuché y vi no era más que mi imaginación jugándome una mala broma. El resultado de escuchar las historias de un viejo loco y la falta de luz en todo mi recorrido. Gracias por mostrarme la claridad, Dios Padre». Al levantar la cabeza para dar gracias, se dio cuenta de que la luna estaba en una posición distinta y que ésta brillaba con un fulgor blanco incandescente. En ese momento, recordó que el anciano había dicho que la más grande de las montañas guardaba el secreto del altar pagano y que solo la luz de la luna podía revelarlo. Así que volteó hacia donde estaba la montaña más alta. ¡En el nombre de Cristo!, gritó horrorizado por lo que vio. La luna mostraba un rostro tallado en la propia montaña. Su expresión era la de un hombre iracundo y feroz. Sus ojos miraban de manera severa en dirección al claro como si fueran reales. Su boca estaba abierta y emitiendo un rugido igual a los susurros en el bosque, solo que en vez de susurros eran gritos. Y debajo del rostro había una serie de marcas que decían en su propio idioma el nombre del dios, Bor. Era el dios olvidado, personificado en la propia montaña, y su imagen inspiraba tanto miedo al joven monje que éste cayó de rodillas por la impresión. Con sus manos temblorosas y su mente en blanco, lo único que pudo hacer es rezar por ayuda. «Padre», decía tartamudeando, «sálvame, sálvame».
¡Oh! Con un grito semejante a un rugido, todo quedó en silencio en el bosque. La gente del pueblo encontró al caballo de Ezequiel rondando por los campos, pero nada se supo acerca de su dueño. Todos dieron por hecho de que fue atacado por un animal salvaje, atracado por bandidos ponzoñosos, o que se perdió en las entrañas del bosque Svart. Nadie sabe realmente qué fue de él, aunque hay cierto anciano que encuentra otra cosa en el cubo seco. Supongo que fue mi culpa, se decía para sí mismo el anciano. Se me olvidó decirle lo que pasa cuando le faltas el respeto al dios olvidado, ya que si lo ofendes, serás devorado.